La película comienza con Bill Parrish, un anciano millonario que se encontraba durmiendo tranquilamente, cuando de pronto escucha una misteriosa voz que le dice dejándolo muy inquieto durante el resto del día, ya que no había nadie a su alrededor. Más tarde conocemos a Allison, la hija mayor de Bill. Ella estaba organizando todos los preparativos para la fiesta de cumpleaños de su padre, pues quería que sea un gran evento, digno del importante hombre de negocios que era. Entonces, esa mañana Bill y Susan deben dirigirse al trabajo en helicóptero junto a Drew y al esposo de Allison, que también trabajaba para la compañía de telecomunicaciones de Bill. Mientras viajaban, Bill aprovecha para decirle a su hija lo preocupado que estaba por lo poco entusiasmada que se veía junto a Drew, y a pesar de que él no le parecía una mala persona, su padre le aconseja arriesgarse a buscar al indicado, ya que le encantaría verla muy enamorada. Luego, Susan va a una cafetería cerca de su trabajo, donde escucha hablando por teléfono a un hombre misterioso que termina disculpándose con Susan por hablar tan alto. Después, él le cuenta que acababa de mudarse a la ciudad y ambos comienzan a coquetear mientras conversan sobre el amor. Él le dice a Susan que es muy hermosa e incluso bromea diciéndole que tal vez ella podría ser su novia. Por supuesto, es por su cuerpo. Susan solo sonríe discretamente y luego de aceptarle un café, llega la hora de despedirse y en ese momento ambos, bastante nerviosos, admiten lo mucho que se gustaban. Después, ellos deben partir en direcciones opuestas y no pueden evitar voltear para ver al otro mientras caminaban. Y es ese descuido el que le causa la muerte a aquel hombre, que termina siendo brutalmente atropellado. Mientras tanto, Bill, que estaba en su oficina, comienza a sentir un fuerte dolor en el pecho. En ese momento, vuelve a escuchar aquella extraña voz diciendo: Sí, es la respuesta a tu pregunta. Luego, la voz le dice que más adelante respondería a sus otras preguntas y después de esto, el dolor desaparece. Cuando llega la hora de la cena, Bill escucha nuevamente la misteriosa voz que le dice estar esperando en la puerta principal. Entonces, Bill envía a una de sus empleadas y al volver, ella le indica que había un hombre esperándolo en la biblioteca. Luego, Bill va a buscarlo y al no encontrar a nadie en la biblioteca, cree que se trata de un juego. Y cuando estaba a punto de marcharse, escucha nuevamente aquella misteriosa voz que le dice: la respuesta es sí, sí vas a morir. Entonces, la persona de la voz misteriosa por fin muestra su identidad y vemos que es el mismo hombre que Susan conoció en la cafetería. Él, sin muchos rodeos, confiesa que era la muerte. Y que estaba ahí para llevarse a Bill, pero que podía concederle más tiempo junto a su familia si Bill aceptaba guiarlo y enseñarle cómo era el mundo. Aunque Bill se negaba a creer que aquel muchacho era la muerte, terminó aceptando su trato, por lo que ahora Bill debía alojarlo en su casa. Así que lo invita a cenar con su familia y lo presentó como Joe Black. Bill jamás invitaba a nadie, así que su familia comenzó a hacerles muchas preguntas. En eso, Susan llegó a casa y se quedó sorprendida de ver a Joe ahí. Y luego comentó que, aunque lo conoció aquella mañana, ahora parecía ser un hombre totalmente distinto. Después de la cena, Bill le preguntó a Joe por qué conocía a su hija, ya que le aterraba pensar que también estaba ahí para llevarse a Susan, pero Joe le dijo que eso fue casual, pues Susan conoció al muchacho al que le pertenecía ese cuerpo que Joe tomó al azar, ya que necesitaba uno si quería vivir en la tierra. Luego de esa conversación, Joe camina por la mansión y en eso se encontró con Susan, quien le reprocha su cambio de conducta, pues ya no era aquel muchacho encantador que conoció, y Joe solo se disculpa con ella. Al día siguiente, Bill conversa con Joe y le hace prometer que solo se iría con él cuando llegue su hora final.
Después, Joe le dice que irían al trabajo juntos y una vez ahí, ambos asisten a una reunión con Drew, el yerno de Bill, y los otros socios de la empresa. Todos estaban reunidos para saber si la empresa sería vendida a la competencia, pero Bill se negaba rotundamente, así que la situación se pone tensa y Drew comienza a sospechar que Joe tenía algo que ver en la decisión de Bill. Algo anda mal. Debido a toda esa situación, Bill le dice a Joe que deseaba estar solo, así que Joe sale a dar un paseo y llega al hospital donde trabajaba Susan, donde una de sus pacientes reconoce a Joe, pidiéndole que la deje descansar y que se la lleve de una vez, pero Joe le indica que aún no era su hora. Más tarde, la familia se reúne para cenar. Entonces, Susan menciona que Joe fue a verla al hospital, haciendo que Drew enfurezca y termine su relación con Susan, pues había notado que estaban pasando cosas entre Joe y ella. Luego, Bill, muy exaltado, le exige a Joe que deje en paz a su hija, y al ver su negativa, Bill va con Susan para pedirle que se aleje de Joe, pero ella no quiere hacerlo, pues estaba muy interesada en él. A la mañana siguiente, vemos que Drew realiza una reunión secreta con los socios de la empresa y los pone en contra de Bill, diciéndoles que Joe estaba influyendo en sus decisiones y que por eso no quería vender la empresa. Y para hacer más creíble su versión, Drew distorsionó una conversación que Bill sostuvo con su yerno, haciendo que todos los socios le den la razón. Más tarde, Bill cena nuevamente en familia y cuando todos se marcharon, Susan le muestra la casa a Joe y al finalizar el recorrido, ellos se besan y Joe queda maravillado con la sensación, pues para él era algo nuevo. ¡Es tan hermoso! Al día siguiente, Drew, que había puesto a todos los socios de la compañía en contra de Bill, convocó a una nueva reunión donde Bill termina siendo despedido de su compañía. Entonces, vemos que el yerno de Bill, que era una persona honorable, le reclama por haber despedido a Bill. Y se entera que Drew recibió un jugoso soborno de la competencia para convencer a los otros socios de vender la compañía de Bill y así poder desaparecerla. Ese día, todo estaba saliéndole muy mal a Bill, pero no a Susan, que se encuentra con Joe en la mansión y lo que comienza entre ellos con un simple beso termina convirtiéndose en una escena muy romántica, donde ambos expresaron el gran amor que se tenían. Y por algún motivo, Susan cree que Joe está viviendo todo eso por primera vez. Luego, Bill encuentra a Joe besando a su hija y como estaba tan furioso, lo encara y le prohíbe salir con ella, pero Joe le responde que de todas formas pensaba continuar con aquel romance. Después, Bill intenta hacer que Susan recapacite, diciéndole que su relación con Joe no duraría, pues él debía marcharse pronto y vemos que esa noticia pone muy triste a Susan. Entonces, Joe va al hospital y encuentra a la paciente de Susan, que le aconseja no engañarse y marcharse del mundo con los buenos recuerdos que tiene, porque su enamoramiento solo lastimaría a su amada. Eso tiene mucho sentido. Y luego, la anciana le pide a Joe que la libre de su sufrimiento y Joe la hace cerrar los ojos para que por fin descanse. Y al parecer, las palabras de la anciana hicieron efecto en Joe, pues volvió a casa y le dijo a Bill que su propósito estaba cumplido y que aliste para partir luego de la fiesta. Finalmente, llega el día de la fiesta y Joe le confiesa a Susan que debe irse esa misma noche, pero ella le pide que no la abandone, así que Joe comienza a dudar y va con Bill, confesándole que como estaba tan enamorado de Susan, la llevaría con él. Obviamente, Bill se pone furioso, pues no está de acuerdo, pero como sabe que Joe es noble, utiliza un último recurso, diciéndole a Joe que el verdadero amor es sincero y no es egoísta, así que le pide contarle todo a Susan para ver si ella lo aceptaba. Así que Joe va junto a Susan, decidido a confesarle la verdad. Pero cuando ella le dice que se enamoró de él en la cafetería, Joe entiende que Susan en realidad amaba a aquel muchacho y recién comprende el verdadero significado del amor, prometiéndole a Susan que siempre tendrá a aquel muchacho de la cafetería, y Susan parece comprender que eso es una despedida. ¿Estás llorando? No. Sí. Luego,
Joe vuelve con Bill y lo alivia, diciéndole que solo se irían ellos dos. Entonces, el yerno de Bill habla con él para contarle todo sobre Drew, por lo que Bill llama a los socios de su compañía y los hace escuchar la conversación que tendría con Drew. Cuando él llega, Joe se presenta como trabajador del gobierno y acorrala a Drew, hasta que confiesa que recibió sobornos de la competencia para asegurar la venta de la compañía. Luego de oír su confesión, los socios decidieron despedir inmediatamente a Drew y devolverle su cargo a Bill. Después, Bill finalmente se presenta en su fiesta, donde da un discurso agradeciendo a su familia por su vida tan dichosa, y luego sutilmente se despide de los asistentes y baila por última vez con Susan. Unos metros más allá, Joe esperaba a Bill mientras derrama sus primeras lágrimas, observando a Susan, y cuando los fuegos artificiales comenzaron, Bill va con Joe y le agradece por dejar tranquila a Susan, y Joe también le agradece todo lo que hizo por él, y después ambos se marchan. Cuando Susan los ve yéndose, corre tras ellos y en eso ve que el hombre de la cafetería aparece entre las sombras. Él no recuerda dónde estuvo ni qué hizo todo ese tiempo, pero lo que no pudo olvidar fue su charla con Susan en la cafetería y lo mucho que le gustaba. Entonces, Susan finalmente comprende quién era Joe Black, pues le dice al muchacho que ojalá hubiera conocido a su padre. Y la moraleja de esta película es que el verdadero amor no puede ser egoísta, pues siempre piensa en cómo hacer felices a los demás.